Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Con nosotros estará hoy y de nuevo José Enrique del Monte, quien va a conversar sobre tópicos importantes sobre la cultura, sobre el arte y la sociedad. Bienvenido, José Enrique, a tu programa. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy cómodo, de verdad que sí. Gracias. José Enrique, hemos visto que a lo largo de tu carrera profesional, y yo diría que pública, tú has ensayado varios lenguajes en cuanto al arte. Has trabajado con la arquitectura, has trabajado con lo que se llama la pintura, el dibujo. Eres poeta. Incluso recientemente las ediciones Cial Pigmalión te publicó este libro, 11 palabras que mueven tu mundo. Libro de poesía que se publicó en el Museo de las Casas Reales y que fue leído incluso. Fue estimado por un público que compareció allí y al mismo tiempo te acompañó en esta puesta en circulación que hizo el señor Basilio Rodríguez Cañada. Y allí pudimos ver una vertiente que, aunque conocida por tus ejercicios anteriores, pero no era conocida ya a título de un libro, de una pieza ya cohesionada, unificada, o sea, de lo que es un libro de poemas. Y de verdad que nos llamó la atención y, como te decíamos en el programa anterior, la incursión tuya en la poesía se ha dado en un momento en que nuestra poesía, sobre todo joven, se ha convertido en una poesía herética, heteroglósica, heterodoxa, una poesía que quiere ser leída pero no escuchada. En ti encontramos esa poesía que quiere ser leída, pero también quiere ser escuchada. Una especie de paradoja, de contradicción, pero que es una poesía que está ante un lector que quiere disfrutar lo que es la poesía. No quiere disfrutar escrituras, inscripciones, retorcimientos verbales, sino una poesía que emane de una visión poética, creadora, tal y como la tradición nos ha enseñado que debe ser la poesía. Cuando digo la tradición, estoy hablando no de la tradición arcaica, sino de la tradición moderna, que es la que por lo menos se manifiesta a través de todo este tipo de quehacer. Yo quisiera escuchar de ti mismo, ¿qué fue lo que generó este libro? 11 palabras que mueven tu mundo. Bueno, el origen de todo siempre... Perdón, tú puedes negarte a responder. No, yo te lo voy a decir. El origen de todo siempre son en este caso, las relaciones personales de pareja, ¿no? O sea, la experiencia que yo he tenido de pareja, y aunque yo he estado casado toda mi vida con Ana María Félix Troncoso, pero eso no significa que vivo enamorado de ella, o que uno viva enamorado de la vida, o que viva admirando el amor en otras personas. Entonces, yo quise hacer un homenaje al amor porque yo hice un estudio, Alice, sobre la poesía romántica dominicana, no romántico como estilo, sino dedicada al amor, desde el principio del siglo hasta el final del siglo XX. Y me di cuenta que aquí hay mucha poesía fantástica en ese sentido, y sin embargo no es una poesía que está al alcance de la mano, porque en un momento dado el tema del amor pasó a un segundo plano, o sea, pasó a ser sustituido por otras maneras de expresión un poco más intelectuales, por decirlo de alguna manera, más confusas, una semiótica confusa, por decirlo de alguna manera, y es una tendencia que ahora mismo en la literatura latinoamericana. Yo he compartido con algunos poetas jóvenes de América Latina y le cantan a todo menos al amor. O sea, el amor es un tema que está a un lado. Y cuando le cantan al amor, le cantan desde el punto de vista erótico, carnal. O sea, muy, muy rudo, muy duro. Y yo pienso que hay una cercanía entre las personas que se puede decir con palabras entendibles. Aunque la poesía no necesariamente tiene que ser legible 100%, sino que es un símbolo, tú puedes hablar a través de la poesía muchas cosas, pero yo entiendo que la poesía debe servir para comunicar, o sea, comunicarse a las personas y de que esa manera disfrutar el espacio que tú has creado con la literatura entre una persona y otra. Entonces, este libro
es una recopilación de algunos escritos que he tenido sobre situaciones del amor. Y comenzó de una manera muy simple. En UNIBE, donde yo doy clase, y eso es parte de la anécdota, ellos tienen allá un concurso literario anual. Entonces, algunos amigos me decían, publica algunas cosas ahí a ver qué pasa. Y entonces mandaba algunos poemas y muchos de ellos fueron valorados. O sea, ganaron premios, ese tipo de cosas. Y yo me quedaba con mi cosa en mi carpeta, como todo el que tiene escrito, ¿no? Y hasta que en el Departamento de Lengua y Literatura de UNIBE me dijeron que yo tenía que publicar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quería publicar de una manera directa, personal, porque para mí eso no tenía un cierto mérito. Es decir, yo podía ir a una imprenta y yo podía recopilar mis poemas e imprimirlos. Pero eso no me le daba valor mediante un tercero. Hasta que vino un editor, se interesó en los poemas y él consideró que podían ser publicados. Entonces en ese momento yo accedí a entregarle los poemas para que eso sucediera. Es un deseo personal que yo tenía, que yo creo que se ha dado, se ha materializado y que espero que abra muchas puertas para otras cosas y para otros escritores dominicanos, que yo he servido para puertas para eso y que otros escritores dominicanos alcancen por ahí otros objetivos también. Sí. José Enrique, dices que el amor, el tema del amor, el tema clásico, eterno del amor, que nunca va a pasar de moda. Parece haber pasado de moda momentáneamente, parece haber sido dejado de lado por los poetas profesionales, no los amateurs, no los poetas llamados de oficio. Los poetas de oficio. Sin embargo, no sé si, creo que la experiencia que tenemos nosotros como profesores, los tres somos docentes, cuando un adolescente, un joven, un estudiante se acerca a nosotros diciendo, mire profesor, yo escribí esto, un libro, unos versos, algún encuaderno, o es un poeta en ciernes, el tema siempre es el amor, siempre es poesía romántica. Porque ahí arranca la gente, porque es el sentimiento. Sí, normalmente poesía adolescente, un tanto ingenua, sentimental, pero el tema de principio, luego, claro, los poetas de oficio parecen... y yo creo que es un equívoco, ¿no? En que estamos incurriendo, porque simplemente hay que saber cómo los tiempos han cambiado. O sea, el tema está ahí y el tratamiento puede ser distinto, ¿no? El contexto y tal, pero... Yo no lo vería como un error que nosotros tenemos, un error en la poesía. Yo creo que la poesía es una expresión muy personal, o sea, es la forma de escribir más personal. Yo lo que siento que a veces la gente cuando escribe, los escritores profesionales, andan buscando posicionamientos. Entonces andan buscando objetivos muy marcados y se quieren insertar en un lenguaje que hasta cierto punto es el contemporáneo, pero el contemporáneo que es aceptado por un gueto de escritores. Sí, ¿no? pero a ver si nos entendemos. Si dijéramos ahora, Odalis y José Enrique, que el tema del amor ha pasado de moda, es como si dijéramos, el tema de la muerte ha pasado de moda, el tema de la vida ha pasado de moda. Claro. Los grandes temas es en la poesía imposible. nunca están de moda ni pasan de moda. Están ahí. Sí, están ahí. El tema sí. Ahora la forma de escribir es lo que no hay. Ahora tú sabes que la percepción del tema, quizás, la visión de la época sobre el tema. Nuestra visión del amor hoy no es la misma. Exacto. Sí, pero el amor está como tema. Como sentimiento. No podemos decir. Porque oiga lo que pasa. El tema... Y como decía Foucault, ¿no? Sí, porque el problema del tema no es lo importante, sino del lenguaje sí. que hace del tema, óyeme bien, o lo que se llama un universo, un símbolo, un espacio. Exacto. Y ese espaciamiento es personal, individual, porque la subjetividad poética precisamente se observa en esa función expresiva que hace el poeta del tema que ha cogido. El amor es amor y sus variaciones, como diría San John Pérez. O sea, que en el poema de amor, o el poema, fíjate, el amor y la muerte son los temas eternos de la poesía. Sí, o sea, cierto. Incluso cuando se habla de la poesía de Oriente y Occidente, el amor y la muerte son incluso común, sí. Eros y Tánatos, Sí, como por diría supuesto, precisamente sí, claro. los psicoanalistas y el mismo Freud, toda esa tradición de buscadores dentro del inconsciente. Ahora bien, ¿por qué en el romanticismo? Estoy hablando del romanticismo francés, el alemán. Oye bien, las categorías expresivas estaban subsumidas precisamente a los temas del amor y de la muerte. Fueron lo que se llaman los acentos y los tonos más profundos que se utilizaron. ¿Por qué? Porque el tema del amor y la muerte no está desvinculado de lo femenino y lo masculino y como tal dentro de lo hombre. Eso que los griegos le llamaban el antropos, que siempre va a ser universal. Sí, Por universal. lo mismo, el tema del amor y la muerte será siempre universal, Claro. porque se sumen en uno solo, el hombre. El amor
el hombre la muere. Cierto. ¿Tú ves? O sea No, que parece que cuando se dice que el tema del amor ha pasado de moda, nos referimos a ese concepto romanticón del amor. Exacto. usual. Usual, sí, Usual. exacto. del amor, sí. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo aquí, al azar, veo este texto titulado En la otra orilla. Soñábamos las islas insomnes, las líneas adyacentes que confinan al mundo, la espuma que nos traga en fantasías de dos puntas, suficiente orgullo crudo para ambos y un te quiero. Soñábamos un jueves doble, uno para ti y el otro en mi resguardo. Mira cómo hay un acento, un tono, un ritmo y al mismo tiempo una idea. Ahí no hay un retorcimiento, ahí no hay una búsqueda de esta post-vanguardista, complicadísima. Y sin embargo, hay que volver a eso que desde el 13, desde el 12, esos trovadores, ¿no? Los cantores cantaban, del amor. Sí. y cantaban al amor, y cantaban a la vida y al hombre. Exacto. Y yo creo que la poesía vuelve. Incluso hay un libro de Octavio Paz, ¿no? Que se llama La llama doble, que es un texto dedicado al amor. Muy admirado por nuestro his- amigo Plinio Chaín. Una historia del amor. Sí. Esa llama doble se refiere completamente a ese amor que está vibrando. Por lo mismo, no es un tema de modé, como dirían los franceses. No, es un tema que está actual siempre. Ahora, el vínculo, lo que tú haces desde tu lenguaje con ese tema es lo que tiene validez. Claro. Y esto lo dice claramente. Un día cualquiera, porque llueve a cántaros, derramo pensamientos hacia ti, porque apenas suena tu voz, puedo alcanzarte, porque aún marcas el sendero, te encuentro a la sombra de una encina, la misma encina de siempre, dormitando en tu línea imaginaria, percibiendo los sueños y las horas en que a veces te reencuentro sin tocarme jamás. He ahí otro ejemplo de eje, de núcleo temático y al mismo tiempo de voz oculta y presente del autor, porque también hay algo que tenemos que decir. Últimamente la poesía no es solamente el escrito, sino el escucha o la escucha. Exactamente. Fíjate que el poeta de hoy se ha olvidado de que la poesía es voz. Se cree que nada más es palabra escrita. No, la poesía es voz. Y siempre, y además, no voz, pulso. Odalí, si este otro poema breve que parece un haiku japonés. Parece, 11 pero palabras no, que mueven tu mundo. Parece por la Parece, brevedad. sí. 11 palabras que mueven tu mundo. La mano que te falta diluye la mano que te toca. Ese es el título. El título del libro es 11 palabras que mueven tu mundo, porque son precisamente 11 palabras. 11 palabras. 11 palabras. Y no necesariamente puede decir que es una métrica. No. Ese guarismo no indica que el poema tiene 11 palabras, sino que el espacio y su espaciamiento es mucho mayor. Y el lector indudablemente que espera algo más. Claro. Y esa espera es otra palabra, solamente que no se nombra. O sea que cuando nosotros hablamos del poema y la poesía, señores, no tenemos que volver, incluso... El título disculpa. ¿Sí? La gente cree que la poesía es solamente la escritura. No es la escritura nada más, es también su rastro, su huella. Su huella. Exacto, lo que queda y lo que sigue de ahí en adelante. Claro. Cuando en el programa anterior hablábamos de la semiótica, la fundación de la Asociación Dominicana de Semiótica, a la cual estás vinculado, bueno, encargado como su secretario general, y hablábamos del libro 11 palabras que mueven tu mundo, el título parece como una guía, ¿no? Y es engañoso. 11 palabras como... Sí, siempre la primera, la segunda, sí, la tercera. los títulos de libros que empiezan con números. 10 días que conmovieron el mundo, ¿te acuerdas? John Reed, ¿no? Sí. El norteamericano, el periodista, el único que está 200 versos de amor a una rosa. Claro, La sí. Mu. Sí. 20 poemas de amor. Sí. 20 poemas de amor. Son siempre atractivos desde el punto de vista también publicitario, Sí. ¿no? Y se recuerdan, ¿no? 11 palabras que mueven tu mundo. Parecía ser una guía sobre el amor contemporáneo. Sí, o el sin amor. embargo, no hay 11 poemas, no hay 11 Sí, palabras sí, claro. en el libro, sino es a partir de esa recopilación, de esas 11 ese palabras, núcleo. lo que sucede, el mundo se te vuelca, el mundo se te mueve, el mundo se transforma a partir de esas 11 palabras que dice ese pequeño poema. De la arquitectura a la poesía, ¿no?
Eso es una relación extraña. Yo iba a preguntarte eso. Me lo quitó Fidel de la boca. Bueno. Pues, esa relación entre poesía y arquitectura. Fíjate que Miguel Ángel y Leonardo tenían esa tópica, pero demasiado ligada. Esa relación entre poesía, ¿hasta qué punto la arquitectura es poesía y la poesía podría ser arquitectura? Precisamente ese libro, Alquimias de la Ciudad Perdida, un libro del mismo José Enrique del Monte, nos lleva, no sé si por un camino que podría realmente tomarse como un sendero, yo diría que borgiano, o un sendero poético, nos lleva a lo que se llama el mysterium. Sin embargo, vamos a hablar de este libro y de la relación poesía-arquitectura en nuestro próximo segmento. Estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con José Enrique del Monte. José Enrique, hemos mirado dentro de estas páginas y de esas alquimias de la ciudad perdida. Hay arquitectos que han entendido la ciudad como signos poéticos. La modernidad ha hecho de este tema un tema que no es solamente unitivo, sino que es un tema poético y al mismo tiempo poesivo de muchas formas. Cualquiera que lea este libro cree realmente que estamos ante un libro de arquitectura. De ninguna manera. Estamos incluso ante un libro de aforismos poéticos, de voces poéticas. Lo escribe un arquitecto y allí tenemos una arquitectura, pero de la música congelada, de la palabra congelada, de la palabra que dice su encuentro y la visión. Pero otra cosa, desde que apareció este libro, yo vi una perspectiva que pocas personas han cultivado a propósito de las alquimias de la ciudad. Solamente esa monumental obra del arquitecto Eugenio Pérez Montaz, ¿no? La ciudad de los ama, 500 años de historia urbana, que al comienzo usted lo empieza a leer y cree que es una historia, y más que historia, universo y todo eso, un libro de arte. Solamente esos arquitectos que son visionarios y además que caminan por entre las palabras, los objetos, el recuerdo, la memoria, pueden llegar a este tipo, yo diría que de performance poético y artístico. Yo quisiera decir, Odalis, que esta es una publicación excelente del Departamento Cultural del Banco Central de la República Dominicana. Y aparte es un texto hermoso. Es un texto hermoso, y multifuncional, polifónico, donde hay texto e imagen, una conjunción de texto e imagen. Son 15 alquimias de la ciudad perdida, un libro hermoso, repito. Son 15 relatos. Y el título, el subtítulo, relatos breves para compartir en sobremesa bajo lluvia, porque el tema de la lluvia, que es melancólico, siempre está presente. Siempre lo que sucede está bajo la lluvia, siempre lloviendo, ¿no? Antes o después de la lluvia, el tema de la lluvia, que nos evoca muchas cosas. Y yo solo le agregaría relatos breves para compartir en sobremesa bajo lluvia con una copa de vino. Solo faltó la copa de vino, porque ya la invitación a compartir en sobremesa bajo lluvia es una invitación muy romántica. Yo lo que digo, Fidel, es que aparte de eso, este libro tiene también las voces de la ciudad perdida. Me requería. Yo quiero incluso hasta que el maestro referirme a eso. Para que lo escuchemos. Por ejemplo, escuchemos la idea, porque el libro integra voces e imágenes. La idea. El primer relato, la idea. Escuchemos. De cómo algunos comenzaron a desempolvar su entorno bajo los embates de San Zenón. Eran como los 12 apóstoles, algunos más cercanos a la gloria, otros
vestidos de traje de campaña, mientras los pocos limpiaron las urnas donde se guardaban las historias más heroicas. Armados de optimismo, lanzaron el grito de guerra contra el olvido, contra los que jamás alcanzaron a ver el color de la humedad ni la sombra de los lienzos sobre la tierra. Eran seguidores de quimeras y guardaespaldas de los lustros que sumaban décadas, siglos y milenios. Calzaban sandalias amarradas con aldabas y cantaban alabanzas al futuro. Eran barrenderos de capas sobre capas, aspersores de tamices que escondían 1000 verdades. Eran los primeros, los que arribaron un día para soportar las burlas de los que se habían adueñado de la lógica y el espanto. Eran los soldados de la fe, fe en el pasado al que oraban con presente. Eran los tenues carpinteros, fabricantes de instrumentos capaces de abrir los sentidos de los que habitaban un mundo ciego y estridente. Eran los que regaron el oficio. Eran los pioneros. Miren señores, ustedes, yo creo que los amables televidentes habrán visto que esas voces son también imágenes. Porque esa poiesis, esa creación, además cuando el mundo se transforma, ¿no?, de lo físico en voz y de la imagen en cuerpo, entonces aparece el significado. Y ya no se trata de una palabra por decir, sino una palabra por decirla, escucharla y verla, no leerla. Porque aquí la palabra nos asalta, nos habita, nos conmueve. O sea, ya aquí la palabra es un cosmos, un mundo. Es como dice él, una alquimia de la ciudad perdida. Exactamente. O sea, que hay una memoria latente allí. Mira, ese libro es un recuento de mi visión de la fundación de Santo Domingo y el desarrollo que tuvo en toda la época colonial y su desarrollo hasta el presente. Cómo empezó con los pioneros que llegaron y supuestamente se asentaron, y después cómo eso evolucionó y comenzaron las situaciones, los conflictos, los intereses, la zancadilla, la historia de nosotros que está volcada en tantos episodios negativos de alguna manera. Entonces el libro es un homenaje, una rememorización a esos momentos, a esos distintos momentos de la ciudad, de una manera poética. Y surgió porque precisamente quise dar una conferencia sobre la historia del proceso de restauración de Santo Domingo. Entonces cuando comencé a escribir el texto, de repente como que con otra mano me salían estas cosas como poética. Y al final me fui por ahí y dije, bueno, esto es lo que yo quiero decir. Y entonces ahí apareció, y como todo tiene una historia, al final terminó en un libro. Terminó en un libro que fue acogido por Janet Miller, que fue la persona que lo promovió incluso para que el Banco Central lo evaluara, a ver si lo podía publicar en la colección. Y afortunadamente es un libro hoy en día del Banco Central también, del Banco Central. Pero creo que es un libro que es interesante porque no solamente por la poca validez o la validez que puedan tener los textos, sino por la cantidad de personas que se involucró en su producción. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Y de una manera espontánea, porque es muy fácil cuando tú tienes dinero y tú dices, bueno, Odalis, Fidel, ¿tú quieres que participar? Te voy a pagar tanto. Bueno, pues tú vas. Pero sí, cuando es algo espontáneo, entonces es algo como más rico, más simbólico, ¿no? Y entonces ahí aparecieron los 15 fotógrafos que leyeron los textos y escogieron cada uno un texto y lo interpretaron. Son fotos inéditas a partir del texto. O sea, no es que tomamos una foto decorativa para colocarla ahí, sino que fue una campaña que dirigió doña Mirna Guerrero, y Mirna iba seleccionando las fotografías de ellos y la curaduría, y ahí se seleccionaron estas imágenes. Entonces las voces también fueron personas que a mí, Odalis, te lo digo, a mí me sonaban. O sea, yo los escogí porque yo, por ejemplo, en ese primero que acabamos de escuchar, ese es José Antonio Rodríguez. Y yo escuchaba a José Antonio Rodríguez leyendo ese texto. Entonces yo me atreví a llamarlo en ese momento. Bueno, muchos son amigos de uno y necesito que me grabes un texto. Y el entusiasmo fue colectivo. Y al final la música, tuvimos que llamar a músicos dominicanos para que se involucraran en la realización de música específica para cada texto. Yo quiero señalar precisamente esta virtud, esta cualidad de este libro, repito, hermoso, hermosísimo.
Alquimia de la ciudad perdida, que es ese diálogo entre texto e imagen, Odalis. Esa integración, ¿no?, de los géneros. Y también la presencia, precisamente esa asimilación, esa presencia de fotografía, voz, música e intérprete también. Intérprete, exactamente. ¿No? Yo diría que el libro pasó de ser página Sí. a ser memoria. Sí. Porque sí. cuando ya un libro adquiere este valor, esta resonancia, yo diría que esta tesitura, esas tonalidades, ya el libro no es mercancía. Fue como dije, es voz. Y eso lo prueba precisamente la banda sonora. La banda sonora. Y las voces. Esa primera música de Telemann. Que Telemann. quisiera que con la venia de ustedes el maestro nos pusiera El séptimo relato de los 15 se titula El compromiso y la voz es de nuestra Sonia Silvestre. siempre bien recordada Sonia Te Silvestre. lo dice ahí, la voz de Sonia. Adelante. De cómo se introdujo un jarabe para inflar los pechos apretados de los que sufren de alergias monumentales. Hay promesas que es mejor no conocerlas, que es mejor no dejarnos convencer por su franqueza. Son pequeñas carnadas fusionadas con almíbar para luego ser vendidas por centavos. Y pensar que le creímos, que confiamos en su barba que repartía pelos grises. Y pensar que con su voz levitaron las penumbras y se alzaron los yunques de lo absurdo. Y pensar que nos las dijo entre sollozos aquel domingo en que estaba prohibido hablar mentiras. Y nos subimos a la torre a esperar lo prometido. Nos turnamos en la noche y repetimos las historias para darles un toque de locura insospechado. No bastó la falange carcomida por la fuerza sobre el hierro, que tomáramos agua interdiario y la quisiéramos convertir en vino tinto ahora que había llegado el Jueves Santo. Que nos vistiéramos con la sombra que escondía los detalles de nuestros cuerpos enfermizos. Es mejor no dejarse embadurnar de algarabía cuando lleguen a decirnos que es seguro, que podremos recobrar la ingenuidad en caso que no nos sirva esta bruma de esperanza, que los dientes pueden producir sus sustitutos cuando los colocas en una ranura debajo del nivel del mar, que no importa que pierdas la sonrisa de tanto posar al mediodía, que si pierdes, además, los incisivos y los premolares, habrás de acudir al Valle de la Risa y extraer tu pieza germinada en dientes de marfil mucho mejores. Porque hay promesas que es mejor no conocerlas, que es mejor no dejarnos convencer por su franqueza. Son pequeñas carnadas fusionadas con almíbar para luego ser vendidas por centavos. Todo circular, Odalí, que empieza como termina. Sí. Hay promesas que es mejor no conocerlas, que es mejor no dejarnos convencer por su franqueza. Son pequeñas carnadas fusionadas con almíbar para luego ser vendidas por centavos. Tú sabes que a mí me gustó mucho la grabación de esa pieza, porque Sonia Silvestre, en Gloria esté, se sentó en el estudio de grabación y lo que ustedes escucharon fue sin edición. Se sentó, lo leyó de una primera, como dicen, de una primera pasada, y quedó tan bien que no hubo necesidad de grabar otra versión ni modificar nada. Eso es así, o sea, sin edición. De un solo, sí. De una sola sentada, sí. Una sola sentada, sí. La verdad que Sonia tenía unos sentimientos impresionantes. El sentido del ritmo también. Increíble. Sí, el sentimiento, ¿no? Pero también el trabajo fotográfico que se hizo ahí. Bueno, fue un trabajo realmente significativo. Cuando vemos, por ejemplo, trabajo de Cristina Hernández, la misma Miriam Calzada, es una excelente fotógrafa. Pero sobre eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, hoy con José Enrique del Monte. Sobre este hermoso libro, sobre este libro objeto, sobre este texto que tenemos acá, tuyo, José Enrique, Alquimias de la ciudad perdida de Dalí, yo quería decir que aparte del citadino, del arquitecto, poeta, el pensador de la ciudad, está el citadino José Enrique, el amante nostálgico, el que rememora, el que añora la ciudad perdida, devorada por esta modernidad atroz, voraz. Hay una especie de lo que tú llamas, Odalís, aplicado a otros textos de poetas nuestros, la poética de la memoria insular. Claro. Es algo que debemos subrayar. Hay una poética de la ciudad. Me recuerda mucho a un amigo, también amante como tú de la ciudad, y yo que diría que un amante empedernido de la ciudad, que es Miguel Mena, que es uno de los de esos, cuyo tema, de esos intelectuales. Claro. De mi generación, que realmente es un estudioso de la ciudad y cuyo tema único es la ciudad. O sea, ustedes aman la ciudad, el espacio. Ustedes aman la ciudad. Y yo quería, precisamente, yo no tengo tanto ese amor por la ciudad, quizás por la ciudad de Santo Domingo, porque yo me crié en San Cristóbal, y creo que la ciudad de uno es la ciudad de la infancia. Tal vez de la juventud y la adolescencia, pero sobre todo de la infancia. Tal vez no lo siento tanto porque no me tocó esa etapa esencial de la vida. Pero sí la amo, o sea, y la amo y la sufro. Uno vive amando y sufriendo esta ciudad, ¿no? Y hay esa poética de la ciudad, ese citadino que se va por los rincones. A mí me llama la atención, ¿por qué la lluvia tan recurrente? ¿Por qué la ciudad bajo la lluvia? ¿Tú sabes que y no bajo el sol, por ejemplo? No, lo que pasa es que el sol es algo que nosotros tenemos 365 días al año aproximadamente, pero cuando aquí llueve, aquí es un acontecimiento, inclusive para las conversaciones. Entonces, es un momento de compartir. La gente deja de hacer lo que está haciendo porque está lloviendo. Entonces, pero los choferes de carro público no trabajan. No trabajan. Entonces, eso es un no, y la ciudad se paraliza porque todo se inunda. Pero se paraliza por minutos, porque una de las maravillas que tiene el trópico es que lo torrencial llega de repente, inunda todo y desaparece. Y desaparece, que no es como en Europa, por ejemplo, tú tienes mucha experiencia que allá pasaban temporadas de lluvia, entonces la nostalgia es larguísima. Aquí es un festín. No, y 6 meses de frío. Exacto. Sí. No, pero aquí nada más hay una sola estación. Una sola estación. Calor, más calor y menos calor. Y menos calor. Eso es calor. Entonces cuando llueve, como que uno siente un fresquito, como que uno siente, inclusive uno duerme mejor cuando está lloviendo. No, hay un insert. Exacto. Algo diferente. Oh, está lloviendo. Exacto. Entonces tú hasta te amodorras, de la gente le ataca artritis, tú vas manejando y todo se va paralizando. Y cambia el color de la ciudad, porque siempre la vemos con una tonalidad, con la fuerza de la luz del Caribe, y de repente se tamiza con la lluvia, ¿no? Eso es un acontecimiento. Sí, pero la lluvia siempre es romántica, ¿no? O es nostálgica, es melancólica. Yo digo que la lluvia es mítica. Es mítica. Sí, porque es originaria. Cada vez que llueve se origina algo. Es cierto. O sea, no es que está lloviendo, se origina algo. Mira, cuando llueve con sol afuera. Por ejemplo, eso ya es parte de una tradición contada por Penson. Exacto. Sí, claro. Pero a mí me sabe decir la lluvia a melancolía, no sé por qué. Será por mi forma de ser, pero y me aquieta los sentidos y me tranquiliza. Porque la lluvia es un estado también, es un estado de la naturaleza. Sí. Entonces, eso. Y tú dijiste algo, el José Enrique, el sol. Lo tenemos los 365 días. Claro. Incluso hay alguien que dice, señores, pero hasta de noche hace calor. Por el calor. Y quiero referirme a la estructura del libro, a los 15 relatos. Bueno, imágenes y voces también, ¿no? Pero la estructura, porque hay una división clara. La primera parte del libro, digamos, los 7 primeros relatos, o los 8 primeros. Los 8 primeros relatos corresponden a la historia, al pasado. Exactamente. Y del 8º en adelante es como el presente y avisorando el futuro. Exacto. ¿No? Como el compromiso. Tú, claro, eres optimista. Sí. No eres un optimista light, pero eres un optimista. Claro. Quieres apostar a la ciudad, quieres apostar al mejorar yo creo el presente, futuro de Santo Domingo. en el futuro. Yo creo en el futuro de Santo Domingo. Y eso está bien. No lo veamos nosotros como generación, pero yo pienso que Santo Domingo en un futuro va a ser un punto de referencia mundial, como lo fue en el siglo XVI. Yo me refiero, cuando hablo de los optimistas light, me refiero a aquellos que son empecinadamente optimistas y no quieren ver la realidad que está ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que es tan abundante esa realidad que uno prefiere escapar y pensar en... Pero fíjate, los títulos de los relatos siempre tienen que ver de algún modo con el lenguaje arquitectónico, la idea, el sistema, la estructura, la propuesta, la práctica, ¿no? A partir de los primeros títulos. Pero luego vienen los títulos eternos de la esperanza, del compromiso, la visión, el sueño, el ágape,
el ágape odalis. Claro. Esa palabra La visión. griega. Sí. La visión. La visión, la oferta, pero el absurdo, el 14. Sí. Y la alquimia, ¿no? Y esta visión tuya de la ciudad mezcla, creo que el pasado y el presente. Hay un pasado presente insular y una apuesta al futuro, ¿no? Claro, sí. Una conjunción es así. temporal. Una conjunción. Varios tiempos al mismo tiempo. Varios tiempos al mismo tiempo. como Que tú es dices. un presente. Entonces, Claro. eso que los poetas llaman el presente eterno. Sí. O sea, Sí, no cierto. existe el tiempo. En este libro, la temporalidad es la subjetividad. Sin Eso embargo, hace que el libro gane. Sin embargo, la ciudad de Santo Domingo no es la ciudad de esa añoranza nostálgica, es una ciudad explosiva. Una ciudad dura. Es una ciudad de barrios Una donde ciudad dura. hay una realidad Tiene varios- fuerte, señores, difícil. tiene varios- No es la ciudad de los monumentos coloniales solo. No. Tiene varios registros. Registros, sí. Fíjese que en la mañana Hay una violencia hay estructural. un registro, en la tarde otra, Otro. en la Sí. noche otra. Y en el amanecer Sí. hay que observar la ciudad de Santo Domingo al amanecer. Esta ciudad está diseñada para los domingos en la mañana. O sea, es una ciudad fantástica. Tú te ves los domingos a las 8:30, 11. Esa es la ciudad maravillosa. Sí, Tú la disfrutas, caminas, hacer los tapones, pero después, en la semana, esto es realmente La una guerra. ciudad ¿Cuál es completa. la parte de la ciudad que más te gusta? Me imagino, ¿no? No, lo que pasa es que obviamente la única parte de la ciudad que está consolidada en todos sus términos es el centro histórico, la ciudad colonial. Donde mejor te sientes. Donde mejor uno se siente. Yo pienso que uno se siente humano en la ciudad colonial. O sea, yo pienso que la relación escala, ser humano, espacio público, están íntimamente relacionadas y por eso tú te sientes a gusto, te sientes ubicado, a pesar de todas las deficiencias que podamos entenderle, pero que uno pretende creer que son pasajeras. O sea, uno ve la ciudad colonial, ve la situación que puede tener en el momento, pero todos reconocemos el gran valor que tiene y todos tenemos la esperanza de que eso va a pasar en algún momento y va a ser mejor. Esa es la idea que todos tenemos. Y lamentamos que cuando uno va a la ciudad colonial y ve situaciones, y hay mucha gente que está preocupada y mucha gente que está trabajando, pero es un proceso complicado. Pero de todos modos, al final, todo el mundo añora la ciudad colonial, aunque nunca haya vivido en la ciudad colonial, aunque sea de otro pueblo que no es Santo Domingo, definitivamente en la ciudad colonial es el lugar donde se siente ser humano. ¿Y tú, Odalis? ¿Cuál es la parte? Yo nací en Santo Domingo, pero me crié en San Cristóbal, igual que Odalis, que sí es nativo Sí, yo cuando de San Cristóbal. convivo, Sí. cuando yo respiro por la ciudad colonial, respiro también por aquellos lugares que son loci comunis, o sea, esos Lugares comunes. esos lugares comunes, esos espacios tan particulares, pero que atraen a otros espacios. Realmente me Pero hacen eso se está entrar- perdiendo, porque se ahora está- el espacio se está privatizando. Claro. O sea, ahora la gente cree que no, el no, espacio porque yo hablo de público- una ciudad que no es la ciudad que vemos ahora. Sí. Es la ciudad de hace 30 años atrás, Ok. que yo caminaba. Exacto. Una ciudad que se podría decir que era cuasi conventual. Tú ves, que podría, ¿qué te digo yo? Pensar uno en otro espacio hasta europeo, en otro espacio propiamente colonial o postcolonial, pero que había ese tipo de tono, ese tipo de visión donde todo era familiar, donde incluso el poco turismo que había, para mí era bien avenido, no era tan agresivo. Sí, no, Sin más embargo, sí. hoy tenemos una ciudad, un casco urbano, que es comercial totalmente y que se está preparando para eso. Y se ¿Por qué? está Porque transformando. y se está transformando porque la globalización, así supuestamente, entre comillas, lo está pidiendo. Ahora yo digo, no es que yo quiera ver la ciudad de los oidores, de los gobernadores de India. No. Claro está que no. Del pasado Pero hay una colonial. evolución que no es tan forzosa como se ha hecho ahora. O sea, ya ese monumento al conde, la misma iglesia de los jesuitas, el convento de los dominicos, todo eso que en la conciencia nuestra incidió de una u otra manera, se va como borrando. Mira lo que pasa, que en la parte histórica de la ciudad, o sea, la zona histórica, es el reflejo de cómo era la economía común de los habitantes de Santo Domingo. De alguna manera, los habitantes de Santo Domingo tenían el mismo nivel económico. Había sus personas que tenían un poco más de dinero, otras personas que tenían menos dinero, pero en sentido general había una democratización de la pobreza o de las limitaciones. Entonces la ciudad lo reflejaba y los símbolos de la ciudad, los elementos congregatorios de la ciudad eran participativos para todo el mundo. Lo que está sucediendo en Santo Domingo hoy en día es que eso ha cambiado totalmente. Ahora el territorio lo maneja el capital, pero el capital multicapital, el capital poderoso, que es la que marca la pauta del territorio. Y si no es así, tú ves cómo
los centros administrativos, los centros de poder de la ciudad se han ido trasladando. O sea, de repente tú has ido, el centro va aquí, va rodando, donde se mueve el capital, pero no significa que consolidamos aquí y ya llegamos aquí, sino que se comienza a deteriorar en los otros puntos. Entonces la ciudad comienza a desgranarse en esos lugares, a deteriorarse, y entonces se va trasladando y el resto de la ciudad se convierte en una ciudad inhóspita, fantasma, dura, difícil, compleja, además de peligrosa. Ese es un fenómeno urbano que se está estudiando actualmente sobre el fenómeno de la ciudad y el dominio del capital en el territorio, como se refleja. Sí, pero también eso está sucediendo con los llamados barrios señoriales de Santo Domingo. Pero los barrios señoriales se están acabando. Se están precisando. Pero lo que te estoy, O sea, eso es lo que me sí, conferencia. claro. Eso está sucediendo también. O sea, el fenómeno no es nada más lo que es la zona colonial, pero también está sucediendo que los barrios populares, el Borojol de hoy no es el Borojol de ayer. no. Señores, es una explosión urbana que poco a poco nos ha sorprendido y nos está borrando de nuestra Bueno, memoria. sí. La misma, por ejemplo, esa poética de la ciudad que cultiva, por ejemplo, Marcio Veloz Magiolo. Sí, ¿No? Todo ese tipo de ciudad se ha convertido ya en literatura, pero en memoria porque El está recuerdo. desapareciendo. Sí, Recuerdo. Huella. lo que pasa es que la ciudad se ha convertido en sí misma en una ciudad dormitorio. Es una ciudad donde nosotros la usamos para dormir en nuestros hogares y inmediatamente trasladarnos a los lugares de producción. O sea, no está la ciudad cotidiana, la ciudad de las relaciones humanas que existían a 30, 40 años atrás. Eso es otra ciudad. Es una ciudad mucho más compleja, mucho más difícil y a veces uno se le van los códigos, a veces uno se le pierde ese código y uno se siente vacío. Ahí, José Enrique, es donde hace falta una lectura semiótica de lo que está pasando en la ciudad ¿Qué de pasa Santo con Domingo. los signos de la ciudad? Precisamente, ¿no? Ahí aplícala. Semiótica de la ciudad. Claro. Semiótica del Sí, espacio porque hay una urbano. semiótica urbana y arquitectónica también. Y esa parte de la semiótica, aparte de la sintáctica y la semántica, que a mí me interesa, que creo que tiene esa aplicación, que es la pragmática. Claro. La pragmática. O sea, las relaciones entre los signos Eso que y dice, su funcionamiento. Pero fíjate que los signos de la ciudad son tan interesantes que aquí, como no tenemos cultura de la crítica, de la oposición civil, por decirlo de una forma organizada, todavía nosotros usamos los símbolos tradicionales, usamos la Puerta del Conde para reunirnos ahí. Claro. Pero una ciudad que tiene 3.5 millones de habitantes, lo que reúne en la Puerta del Conde apenas son 200,000 personas, tú podrás, yo creo que es mucho. Sí, pero la nostalgia que hay Es ahí. el elemento del símbolo. Entonces significa que Simbólico. la ciudad no ha tenido otros nuevos símbolos que signifiquen, que inciten a la congregación. Porque, por ejemplo, tú tienes ahí la Plaza de la Bandera. Es un espacio que cabría una multitud de personas exigiendo cualquier reivindicación desde el punto de vista cívico, social, y no sirve para eso. O sea, simplemente se utilizan los símbolos tradicionales. O sea, que no Pero y viene el otra Parque cosa. Colón. Sí. El parque- Aglutina y siempre aglutinado. Pero Pero- ya perdió esa esencia. José O sea, Enrique, no. es cierto que no convocan para esos fines, pero hay espacios nuevos que convocan a la juventud como los moles, Ah, los bueno. centros Los comerciales. moles, Eso es el otra espacio privado. sociología. Que esa es la otra ciudad. La Ah, otra ciudad, otra sociología. Pero que son Porque- los atractivos. Los jóvenes no se identifican con los espacios antiguos, con los monumentos coloniales. en lo- Hay en la un problema noche, de en la identidad. noche. Claro, Sí, porque no, el sí. problema es la La modernidad, voraz. posmodernidad. El Claro. mall Sí. es lo que ha tratado de americanizar nuestra vida, señores. Lo que O sea, decía Saramago, el lugar más tranquilo, más seguro del mundo es el mall. El mall. Ahí no te pasa nada. Pero ya incluso personas Sí. de los márgenes vienen a los moles. Sí. Porque allí incluso se sienten acogidos. Pero allí sienten ven seguros. otra cosa. Usted ve, ven a ese Nueva York, Sí. ven a ese Miami. El espejo. Ese espejo, esa cultura que desde el poder se nos ha transmitido Sí. y que nos ha desnacionalizado poco a poco, nos ha desidentificado, desculturado. Toda una crítica que, déjeme decirle que hay un sociólogo boricua que hizo el único libro sobre los moles que se ha escrito en el Caribe. Yo incluso lo voy a comentar, Sí. porque creo que es un libro importante. No me viene ahora el autor, porque de repente, pero lo publicó incluso la editorial Callejón. El amigo Eugenio García Cueva me sí, lo nuestro envió, amigo, sí. y realmente es un libro importante para que se vea que el mall ya es el otro mundo posmoderno. Claro. Ya incluso el mall está llamado a sustituir todo tipo de negocio y todo tipo de congregación. Ya los domingos tú vas a... Le voy a poner X porque no quiero hacerle Exacto. propaganda a ningún tipo. Pero hay dos lugares que están cercanos ahí mismo, que la gente come, se desayuna y no duerme porque lo sacan. Pero realmente quieren vivir ahí porque es Sí. el imaginario, Sí. electrónico que hay ahí. Tú de ahí ves toda la ciudad, te sientes en otro mundo, te alienas.
Pero fíjate qué interesante, los malls suplen regiones en la ciudad, son zonas de la ciudad. Pero en el caso de Santo Domingo se concentran todos en un solo punto de la ciudad. Eso es un fenómeno interesante. Es decir, en vez de ser dispersos y en vez de tú colocar malls en base a las necesidades, están en un perímetro el casco metropolitano, y entonces se vuelve como una especie de zona de mall, ¿no? Esa zona no es el Santo Domingo. No. Es algo más. Es no solamente tampoco una función, es una metáfora, porque es el Santo Domingo que veo yo, pero hay otro Santo Domingo. Hay muchos Santo Domingo. Muchos Santo Domingo. Sí, pero señores, miren, ya usted sabe lo que me están haciendo. Seña que debemos terminar. Nos hemos emocionado, señores. Y todo esto la motivación ha sido este hermoso libro. Este libro. Alquimia de la Ciudad Perdida, cuya lectura nosotros recomendamos encarecidamente al público. Un libro que se deja leer con fruición, con delectación. Amigos televidentes, así hemos llegado a una edición más de Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.